¿Qué dirías si te contara que durante más de 1000 años, darle cerveza a un niño de 5 años en el desayuno no solo era normal, sino que era la única forma de mantenerlo vivo? Antes de que pienses que estoy loco o quieras llamar a servicios sociales, déjame decirte algo que va a volarte la cabeza. Nuestros antepasados no eran unos irresponsables, eran genios de la supervivencia que resolvieron el problema más mortal de su época de la manera más inteligente posible. Si crees que decidir entre café o jugo de naranja por la mañana es complicado, imagínate tener que elegir entre cerveza aguada o, bueno, morir de disentería en 48 horas. Esa era la realidad medieval, donde el agua estaba tan contaminada que sería más seguro para tu hijo lamer el piso de un baño público hoy que beber agua fresca de un pozo medieval. Prepárate para descubrir cómo lo que hoy consideraríamos un alcoholismo infantil era en realidad la tecnología médica más avanzada de la época en un mundo sin filtros, sin tratamiento de aguas residuales, donde cada sorbo de agua era como jugar ruleta rusa con bacterias mortales. Lo primero que tienes que entender es que la Edad Media no tenía Netflix para entretener a los niños durante el desayuno, tenían cerveza. Y no era porque los padres medievales fueran unos descontrolados. Era porque querían que sus hijos vivieran lo suficiente para ver el almuerzo. Registros del siglo XIII muestran que los monasterios distribuían diariamente entre 2 y 3 litros de cerveza suave por persona, incluyendo niños. Piénsalo, un monasterio, el lugar más sagrado y disciplinado de la época, literalmente llenaba a los niños de alcohol todas las mañanas. Si eso no destroza tu percepción de lo que era normal en el pasado, no sé qué lo hará. La cerveza medieval tenía entre 1% y 3% de alcohol, mucho menos que la cerveza moderna, que va del 4% al 6%. Pero aún así, imagínate explicándole esto a una madre de hoy. Mira, es solo una cervecita suave para el pequeño Juan. Te prometo que no se va a emborrachar antes de la clase de matemáticas. Documentos de 1256 en Inglaterra describen cómo familias enteras, desde bebés hasta abuelos, comenzaban el día compartiendo barriles de cerveza suave. El proceso de fermentación mataba bacterias que el agua pura no podía eliminar, convirtiendo esta bebida alcohólica en el equivalente medieval de tu filtro de agua actual. Y aquí viene el primer plot twist que te va a explotar la mente. No lo hacían por placer. Era cuestión de vida o muerte. El agua medieval estaba contaminada con tanta porquería que te haría cuestionar si preferían morir de sed o de envenenamiento. Heces humanas, restos de animales muertos, desperdicios industriales de las primeras manufacturas, todo terminaba en el mismo lugar de donde sacaban agua para beber. El resultado: epidemias constantes de cólera, disentería y tifus. Pero las familias que tenían acceso a cerveza tenían tasas de supervivencia significativamente más altas, no por casualidad, por química pura. El proceso de fermentación y el alcohol resultante creaban un ambiente hostil para la mayoría de los patógenos que convertían el agua común en una sentencia de muerte. Pero aquí viene la parte más bizarra. Sabían que funcionaba, pero no sabían por qué. La teoría de los gérmenes no se desarrollaría hasta 600 años después. Para ellos, la cerveza simplemente purificaba el líquido por alguna razón divina o mágica. Era como tener la medicina correcta para la enfermedad correcta sin entender nada de medicina. Registros de hospitales medievales muestran que los pacientes recibían raciones diarias de cerveza como tratamiento médico. Los monjes copiaban recetas de cervezas medicinales con la misma seriedad con que hoy copiamos fórmulas de antibióticos. Para ellos, las cervecerías eran farmacias líquidas. ¿Y los niños? Documentos de la época describen cómo eran introducidos gradualmente al consumo. Los bebés recibían cerveza diluida en leche materna o agua hervida. Los niños, a partir de los 3 años, ya tenían su propia ración, menor que la de los adultos, pero constante. Era literalmente un mundo donde no beber significaba no vivir. Díganme en los comentarios,
¿Se imaginan explicándole a un niño de hoy que el desayuno incluye cerveza obligatoria? Porque para los niños medievales, despertar sin cerveza sería como despertar sabiendo que vas a pasar sed todo el día. La logística era impresionante. Las familias dedicaban buena parte del ingreso familiar para garantizar suministro constante de cerveza. No era lujo, era necesidad básica como hoy compramos agua filtrada. Las casas tenían barriles dedicados para diferentes tipos. Cerveza fuerte para adultos en ocasiones especiales, cerveza suave para consumo diario y cerveza extra suave para niños. Lo más irónico es que mientras hoy nos preocupamos por los efectos del alcohol en el desarrollo infantil, en la Edad Media, el alcohol era literalmente responsable de permitir que existiera desarrollo infantil. Sin cerveza, la tasa de mortalidad infantil sería aún mayor de lo que ya era, y ya pasaba del 50%. Los monasterios desarrollaron técnicas de producción que hoy llamaríamos cerveza orgánica artesanal. Experimentaban con diferentes granos, tiempos de fermentación y métodos de purificación que resultaban en bebidas más seguras y nutritivas. Era innovación tecnológica movida por necesidad de supervivencia. Y si estás pensando, ¿pero no andaban borrachos todo el tiempo? La respuesta es un poco. Documentos judiciales de la época muestran que la embriaguez leve era considerada estado normal de la población. No se veía como problema social, porque la alternativa era población muerta por infección. Imagínate el choque cultural si un medieval viajara en el tiempo hasta hoy y te viera dándole agua del grifo a tu hijo. Probablemente entraría en pánico, agarraría al niño en brazos y correría al bar más cercano gritando: «Están envenenando a los niños con agua pura». La cuestión no era solo médica, era económica. Las cervecerías eran negocios familiares pasados de generación en generación. Todo el mundo sabía hacer cerveza casera, porque todo el mundo necesitaba saber. Era habilidad de supervivencia, no pasatiempo de fin de semana. Los gremios de cerveceros eran tan importantes como los gremios de panaderos o herreros. Controlaban calidad, precios y distribución de la bebida que mantenía funcionando ciudades enteras. Ser cervecero medieval significaba tener el trabajo más estable posible. Siempre habría demanda. Documentos tributarios muestran que los impuestos sobre cerveza financiaban infraestructura urbana. Puentes, murallas y edificios públicos se construían con dinero de cerveza. Literalmente, el alcohol infantil construía ciudades. Y aquí hay algo que te va a hacer repensar todo. Registros médicos de la época indican que los niños que crecieron bebiendo cerveza regularmente desarrollaban tolerancia natural al alcohol, pero también inmunidad superior a varias enfermedades. Era como vacunación líquida involuntaria. Suscríbanse al canal porque lo que viene a continuación va a mostrar algo aún más impactante. Cómo estos mismos niños que bebían cerveza en el desayuno conseguían trabajar 12 horas al día sin pausas y aún así vivir más de lo que esperarías. Spoiler: la cerveza era solo el comienzo de la diferencia brutal entre la infancia medieval y la moderna. Pero antes de seguir, piensen en esto. Hoy nos quejamos cuando el Wi-Fi anda lento por 5 minutos. Ellos despertaban todos los días sabiendo que un sorbo de agua equivocado podía matarlos en 48 horas. ¿Quién creen que desarrolló mayor resistencia psicológica? Ahora que ya están procesando el hecho de que los niños medievales bebían cerveza en el desayuno como rutina, prepárense para descubrir que eso era solo el comienzo. La cerveza medieval no era solo bebida, era medicina, alimento y hasta moneda de intercambio. Y sí, los médicos recetaban tipos específicos de cerveza para diferentes enfermedades, como hoy recetamos antibióticos específicos. Creen que su farmacia tiene muchas opciones. Documentos de 1298 listan más de 40 tipos diferentes de cervezas medicinales producidas solo en Londres. Cerveza para dolor de cabeza, cerveza para problemas digestivos, cerveza para melancolía, que era la depresión medieval, y hasta cerveza para purificar la sangre de las mujeres, que era la forma educada de hablar sobre la menstruación.
Lo más fascinante es que tenían razón en muchas de estas aplicaciones, solo que por motivos completamente diferentes de los que imaginaban. La cerveza con hierbas realmente aliviaba síntomas porque las hierbas tenían propiedades medicinales y el alcohol ayudaba en la absorción de los compuestos activos. Era farmacología accidental, funcionando mejor que muchos medicamentos modernos. Registros hospitalarios del siglo XIV muestran que los pacientes con fiebre recibían cerveza fría como tratamiento primario. No era hidratación cualquiera, era hidratación que no mataba al paciente con más infecciones. Para ellos, darle agua pura a alguien enfermo sería como darle veneno a alguien que se está recuperando hoy. Pero aquí viene la parte que les va a explotar la mente. La cerveza medieval tenía valor nutricional real. Análisis modernos de recetas de la época revelan que la cerveza producida con granos integrales proporcionaba vitaminas B, proteínas y carbohidratos esenciales. Era literalmente pan líquido con alcohol. Para niños en crecimiento, esto significaba que su bebidita matutina estaba proporcionando nutrientes que muchos niños modernos no reciben ni con suplementos vitamínicos. Mientras hoy debatimos si los niños pueden tomar energizantes, ellos les estaban dando a los niños una bebida que era energizante, multivitamínico y antibiótico natural al mismo tiempo. ¿Se imaginan explicándole a un nutricionista moderno que la cerveza suave contiene más nutrientes esenciales que la mayoría de los jugos industrializados que les damos a los niños hoy? El nutricionista tendría un colapso nervioso, pero los datos no mienten. Documentos de conventos femeninos describen cómo las monjas desarrollaron recetas específicas para diferentes grupos de edad. La cerveza para bebés era prácticamente leche fermentada con granos. La cerveza para niños tenía miel y hierbas calmantes. La cerveza para adolescentes incluía ingredientes que hoy sabemos que ayudan en el desarrollo hormonal. Y no estaban jugando con las recetas. Los manuscritos de la época detallan procesos de producción con precisión científica, tiempos de fermentación específicos, temperaturas controladas, proporciones exactas de ingredientes. Era química aplicada 500 años antes de que la química fuera inventada oficialmente. Lo más bizarro es que funcionaba mejor que muchos tratamientos médicos de la época. Mientras los médicos hacían sangrías y recetaban mercurio líquido, que eran tratamientos que literalmente mataban pacientes, los cerveceros estaban produciendo bebidas que realmente curaban. Díganme en los comentarios, ¿creen que sus hijos tendrían más resistencia física si crecieran bebiendo cerveza nutritiva en lugar de gaseosa llena de azúcar y colorante? Porque los datos históricos sugieren que sí. Registros de impuestos revelan que las familias gastaban entre el 15% y 20% del ingreso en diferentes tipos de cerveza. No era lujo, era inversión en salud familiar. Hoy gastamos ese porcentaje en seguro médico y medicamentos. Ellos lo gastaban previniendo enfermedades con alcohol fermentado. La logística de producción era impresionante. Cada estación del año tenía cervezas específicas basadas en los granos y hierbas disponibles. Primavera. Cerveza con hierbas depurativas para limpiar la sangre después del invierno. Verano. Cerveza más ligera para hidratación intensa. Otoño. Cerveza más fuerte para preparar el cuerpo para el frío. Invierno. Cerveza con especias para mantener el calor corporal. Era un calendario médico líquido que se adaptaba a las necesidades estacionales del cuerpo humano. Comparen esto con nuestro enfoque moderno de tomar el mismo tipo de medicamento todo el año, independientemente de la estación o las necesidades corporales específicas. Y los niños no eran olvidados en esta estacionalidad. Documentos describen cómo la cerveza infantil de invierno incluía ingredientes ricos en vitamina C para prevenir el escorbuto, una enfermedad que mató marineros siglos después porque no conocían esta técnica medieval. Aquí hay algo que los va a hacer cuestionar todo sobre nutrición infantil moderna. Análisis de huesos medievales encontrados en excavaciones muestran que los niños que crecieron en regiones con tradición cervecera tenían densidad ósea superior y menos signos de deficiencias nutricionales,
que niños de regiones donde la cerveza era menos común. El proceso de fermentación creaba nutrientes que no existían en los granos originales. Era como transformar ingredientes básicos en superalimento líquido a través de biotecnología medieval. Estaban haciendo ingeniería nutricional sin saber que existía ese concepto. Los monasterios competían entre sí para crear las mejores recetas medicinales. Era una carrera armamentista farmacéutica donde el premio era tener la población local más saludable y, consecuentemente, más productiva. Los monjes eran los bioquímicos de la época, experimentando combinaciones que hoy serían patentadas por laboratorios multinacionales. Documentos judiciales muestran casos donde familias procesaban a cerveceros por cerveza demasiado débil, no en el sentido de tener poco alcohol, sino en el sentido de tener poco valor nutricional. Imagínense procesar a Coca-Cola hoy porque la gaseosa no está alimentando adecuadamente a su hijo. Era ese nivel de expectativa nutricional sobre las bebidas, y funcionaba como moneda también. Los contratos de trabajo especificaban cuántos litros de cerveza recibiría el trabajador por día como parte del salario. No era beneficio adicional, era parte esencial de la remuneración, como hoy tenemos vales de comida. Los niños aprendices recibían ración de cerveza proporcional al trabajo. Un niño de 8 años trabajando en una forja recibía medio litro de cerveza suave por día. Uno de 12 años ya recibía 1 litro completo. Era sistema de progresión salarial basado en alcohol nutritivo. Lo más impresionante es que los registros médicos de la época muestran que las epidemias de enfermedades infecciosas eran menos fatales en comunidades con acceso regular a cerveza de calidad. No por casualidad, por protección microbiológica constante. Comparen con hoy. Les damos a los niños jugos llenos de azúcar que destruyen la flora intestinal, gaseosas que descalcifican huesos y energizantes que sobrecargan el sistema nervioso. Ellos daban cerveza suave que hidrataba, nutría y protegía contra infecciones. ¿Quién estaba cuidando mejor la salud infantil? Pero aquí está el plot twist más perturbador. Documentos económicos muestran que las regiones que dejaron de producir cerveza tradicional debido a presiones religiosas o económicas tuvieron aumentos inmediatos en la mortalidad infantil. La correlación era tan clara que las autoridades locales rápidamente revertían las prohibiciones. Era la prueba empírica definitiva de que la cerveza infantil no era costumbre bizarra, era tecnología de supervivencia probada por generaciones. Descubrieron a través de ensayo y error lo que le tomaría siglos a la ciencia explicar, que la fermentación alcohólica era una de las formas más efectivas de hacer líquidos seguros y nutritivos. Suscríbanse al canal porque en la próxima parte van a descubrir cómo estos niños alcohólicos conseguían tener rendimiento físico y mental que haría que los atletas modernos se pusieran celosos. Spoiler, el secreto no era solo la cerveza, era un estilo de vida completo que transformaba niños en verdaderas máquinas de supervivencia. Y antes de juzgar a los medievales por darles alcohol a los niños, recuerden, ustedes les dan a sus hijos alimentos ultraprocesados llenos de conservantes químicos que ni siquiera existían hace 50 años. ¿Quién está haciendo el experimento más arriesgado con la próxima generación? Si se impresionaron con los niños bebiendo cerveza en el desayuno, prepárense para descubrir que ese mismo niño después corría 15 kilómetros descalzo, cargaba 30 kilos de granos en la espalda y aún trabajaba 10 horas seguidas sin quejarse de cansancio. Y no era maltrato infantil. Era la única forma de crear humanos capaces de sobrevivir en un mundo que trataba de matarlos a cada segundo. ¿Se quejan cuando tienen que subir 2 pisos de escaleras? Un niño medieval de 8 años subía cerros cargando agua, leña y herramientas como parte de la rutina diaria. Estudios de huesos encontrados en cementerios medievales revelan que niños de 10 años tenían densidad muscular equivalente a atletas amateur modernos de 25 años. Pero aquí está lo que va a destruir completamente su percepción sobre desarrollo infantil. No lo hacían por elección o por placer.
Era cuestión de supervivencia familiar. Un niño que no pudiera cargar su propio peso en materiales significaba que toda la familia podría pasar hambre o frío en el invierno. Documentos de 1312 describen rutinas diarias de niños campesinos: despertar antes del amanecer, buscar agua en el pozo, frecuentemente a más de 1 kilómetro de distancia, ayudar en la preparación del desayuno con cerveza y después comenzar 12 horas de trabajo que incluía cargar, cavar, plantar y construir. Comparen esto con niños modernos que consideran cargar su propia mochila escolar un ejercicio pesado. La diferencia no es solo de época, es de capacidad física desarrollada desde la cuna a través de necesidad constante. Y aquí viene la parte más fascinante. Los registros médicos medievales muestran que estos niños raramente sufrían lesiones por esfuerzo repetitivo, problemas de postura o fatiga crónica. Sus cuerpos se desarrollaban de forma perfectamente adaptada al trabajo físico intenso, porque eso era lo que hacían desde que podían caminar. ¿Se imaginan a un niño de 6 años hoy cargando baldes de agua por horas sin desarrollar dolor de espalda? Para los niños medievales, eso era un martes normal. Desarrollaban naturalmente la biomecánica correcta, porque la alternativa era dolor incapacitante que perjudicaría la supervivencia de la familia. Manuscritos de monasterios describen programas de entrenamiento para niños huérfanos que llegaban desnutridos y débiles. En 6 meses, esos mismos niños conseguían trabajar lado a lado con adultos en construcción, agricultura y artesanía. Era como un bootcamp militar disfrazado de educación religiosa. El sistema cardiovascular de estos niños era absolutamente impresionante. Caminaban o corrían distancias que hoy consideraríamos maratón como parte del trabajo diario. Llevar mensajes entre villas, buscar suministros, huir de peligros, todo exigía resistencia que haría que corredores profesionales modernos sudaran frío. Díganme en los comentarios, ¿creen que un niño moderno conseguiría sobrevivir una semana en la rutina física de un niño medieval? Porque yo tengo serias dudas de que la mayoría de los adultos modernos conseguirían. Pero el desarrollo no era solo físico, era neurológico. Los niños medievales desarrollaban coordinación motora, reflejos y capacidad de procesamiento espacial que hoy solo vemos en atletas de élite. Lo necesitaban porque el ambiente físico era constantemente peligroso e impredecible. Documentos judiciales relatan casos de niños de 9 años que conseguían identificar y esquivar animales salvajes, reconocer plantas venenosas, evaluar estabilidad de estructuras y calcular distancias y pesos con precisión impresionante. Era inteligencia práctica, desarrollada a través de presión selectiva constante. El entrenamiento comenzaba literalmente en la cuna. Los bebés medievales eran cargados durante trabajos físicos intensos, lo que significa que sus sistemas vestibulares se desarrollaban con estímulos de movimiento complejo desde los primeros meses. Comparen esto con bebés modernos que pasan horas en carritos y sillitas estáticas. Los niños de 3 años ya ayudaban en tareas que exigían equilibrio, coordinación y fuerza. No era explotación, era preparación. Cada habilidad desarrollada a esa edad sería esencial para la supervivencia en la adolescencia y vida adulta. Y la alimentación complementaba perfectamente el entrenamiento físico. Además de la cerveza nutritiva, los niños medievales comían alimentos densos en proteínas, grasas buenas y carbohidratos complejos. Nada de azúcar refinada, conservantes químicos o alimentos ultraprocesados que perjudican el desarrollo muscular. Registros de granjas muestran que los niños consumían huevos frescos, leche entera, carnes magras, granos integrales y vegetales cultivados sin pesticidas. Era una dieta que cualquier nutricionista deportivo moderno aprobaría para un atleta en entrenamiento intensivo. El resultado: análisis de esqueletos medievales revelan que estos niños alcanzaban picos de desarrollo físico que la mayoría de los adultos modernos nunca alcanzan. Densidad ósea, masa muscular, capacidad pulmonar, todos los indicadores superiores a los estándares contemporáneos. Pero aquí está el plot twist más impresionante.
No hacían esto por 1 o 2 horas al día como ejercicio. Eran 12 a 14 horas de actividad física variada y funcional. Cada movimiento tenía propósito práctico, lo que creaba motivación intrínseca que los ejercicios artificiales modernos no pueden replicar. Documentos de talleres artesanales describen niños de 7 años operando herramientas pesadas, moldeando metales y creando objetos complejos. La fuerza necesaria para esto exigía desarrollo muscular, que hoy asociamos apenas con adultos que hacen musculación desde hace años. Y no era solo fuerza bruta, era resistencia combinada con precisión. Los niños tejedores trabajaban 10 horas seguidas, haciendo movimientos repetitivos que exigían control motor fino y resistencia muscular simultáneamente. Era como hacer cirugía de precisión mientras corres una maratón. El sistema nervioso se adaptaba de forma extraordinaria. Reflejos, tiempo de reacción, coordinación ojo-mano, propiocepción, todos desarrollados a niveles que hoy solo vemos en atletas profesionales que entrenan específicamente estas habilidades. Comparen con niños modernos que pasan 8 horas sentados en la escuela, 4 horas en pantallas y algunas horas durmiendo. El desarrollo físico queda limitado a 1 hora de educación física por semana y tal vez alguna actividad extracurricular. Es una fracción microscópica del estímulo que los niños medievales recibían diariamente. Registros hospitalarios de la época muestran que fracturas y lesiones graves eran raras en niños, a pesar del trabajo físico intenso. Sus huesos, músculos, tendones y ligamentos se desarrollaban de forma más resiliente porque eran constantemente desafiados de manera progresiva y funcional. Pero tal vez, lo más impresionante, sea que hacían todo esto mientras crecían. No era entrenamiento que entorpecía el desarrollo, era entrenamiento que optimizaba el desarrollo. El cuerpo humano en crecimiento se adaptaba perfectamente a las demandas físicas porque evolucionamos para eso durante miles de años. La cuestión no es romantizar el trabajo infantil medieval, es reconocer que el desarrollo físico humano necesita estímulos reales y constantes para alcanzar su potencial. Los niños medievales eran máquinas de supervivencia porque el ambiente lo exigía, y sus cuerpos respondían creando capacidades físicas que hoy consideramos sobrehumanas. Suscríbanse al canal, porque la próxima parte va a mostrar cómo ese desarrollo físico se combinaba con habilidades mentales que harían que psicólogos modernos cuestionaran todo sobre inteligencia infantil. Spoiler: un niño medieval de 10 años sabía más sobre supervivencia práctica que la mayoría de los adultos modernos con educación superior. Y antes de que piensen, pobres niños medievales, recuerden, crecían sabiendo que eran capaces de enfrentar cualquier desafío físico. ¿Cuántos niños modernos tienen esa confianza en sus propias capacidades corporales? Ahora que ya procesaron que los niños medievales eran máquinas físicas alimentadas por cerveza nutritiva, prepárense para descubrir que mentalmente eran aún más impresionantes. Un niño de 10 años en la Edad Media sabía identificar más de 200 plantas diferentes, predecir cambios climáticos sin meteorología y resolver problemas de logística que harían que ingenieros modernos sudaran frío. Pueden nombrar 20 plantas comestibles que crecen naturalmente en su región. Un niño medieval conseguía identificar 50 plantas comestibles, 30 medicinales, 40 venenosas y aún sabía en qué época del año cada una estaba en el punto ideal para cosecha. Y no tenían Google para consultar, tenían cerebros entrenados para procesar información de supervivencia como computadoras biológicas. Pero aquí está lo que les va a explotar la mente. Aprendían esto a través de juegos. Los juegos medievales incluían búsquedas del tesoro botánico, donde niños competían para encontrar ingredientes específicos, simulaciones de invierno, donde practicaban racionamiento de comida, y guerras de estrategia que enseñaban tácticas militares básicas. Documentos de 1289 describen cómo niños de 8 años ya conseguían calcular mentalmente cantidades de semillas necesarias para siembra, estimar cosechas futuras basadas en el clima actual y planear rotación de cultivos para maximizar productividad.
Era matemática aplicada que un MBA en agronegocio moderno no cubre con esta profundidad. Comparen esto con niños modernos que necesitan calculadora para operaciones básicas y no consiguen estimar ni cuánto dinero gastaron en el almuerzo. La diferencia no es de inteligencia, es de entrenamiento mental enfocado en aplicaciones prácticas versus abstractas. Y la memoria de estos niños era absolutamente sobrenatural. Sin libros, internet o anotaciones, memorizaban recetas complejas, técnicas de artesanía, genealogías familiares, historias locales y conocimientos transmitidos oralmente por generaciones. Era como tener un disco duro mental con terabytes de información útil. Registros de talleres muestran niños de 7 años memorizando procesos de 50 etapas para crear herramientas, tejidos o alimentos. Cada etapa tenía timing específico, temperaturas exactas y proporciones precisas. Era programación mental sin computadora, donde el error significaba desperdicio de recursos que la familia no podía perder. ¿Se imaginan memorizar una receta de 50 ingredientes con tiempos y temperaturas específicas sin poder anotar nada? Para los niños medievales, eso era un martes normal. Desarrollaban técnicas de memorización que harían que campeones mundiales de memoria quedaran impresionados. Díganme en los comentarios, ¿creen que conseguirían sobrevivir 3 días en la naturaleza usando apenas conocimiento que tienen en la cabeza, sin consultar ningún manual o tutorial? Porque los niños medievales vivían toda la vida así. Pero el desarrollo mental no paraba en la memorización, incluía análisis crítico y resolución de problemas en tiempo real. Los niños necesitaban evaluar constantemente situaciones de riesgo, tomar decisiones rápidas y adaptar estrategias basadas en información limitada. Documentos judiciales relatan casos de niños de 9 años que salvaron familias enteras de incendios, inundaciones o ataques de animales salvajes a través de pensamiento rápido y conocimiento práctico. Era inteligencia emocional y analítica desarrollada bajo presión real, no simulaciones académicas. El sistema educacional medieval era completamente orientado hacia resultados prácticos. No existía conocimiento teórico. Todo lo que un niño aprendía tenía aplicación inmediata en la supervivencia diaria. Era como un curso intensivo de 10 años en cómo no morir en el mundo real, y aprendían a través de mentoría directa con adultos especialistas. Los niños interesados en metalurgia trabajaban lado a lado con herreros maestros. Los interesados en medicina acompañaban curanderas en tratamientos reales. Era educación práctica que hoy costaría fortunas en cursos especializados. Registros de monasterios describen programas educacionales que incluían astronomía práctica para navegación y agricultura, química básica a través de alquimia, ingeniería, construcción y reparación, y hasta psicología aplicada, para lidiar con diferentes personalidades en comunidades pequeñas. Lo más impresionante es que aprendían a integrar todos estos conocimientos. Un niño medieval no sabía apenas sobre plantas, o sobre clima, o sobre construcción. Sabía cómo combinar todo eso para resolver problemas complejos que involucraban múltiples variables simultáneamente. Por ejemplo, un niño de 11 años conseguía mirar al cielo, evaluar las condiciones climáticas, decidir qué plantas cosechar ese día, calcular cuánto alimento sería necesario para la próxima semana, y aún ajustar la planificación basada en la salud de cada miembro de la familia. Era procesamiento de datos en tiempo real que haría que algoritmos modernos parecieran lentos. Documentos de villas describen cómo los niños eran consultados por los adultos en decisiones importantes, porque tenían memorias más frescas de patrones estacionales, detalles técnicos e información reciente. Era reconocimiento de que cerebros jóvenes, cuando bien entrenados, procesaban cierta información mejor que adultos experimentados y desarrollaban especialización precoz sin perder versatilidad. Un niño interesado en tejeduría no aprendía apenas a tejer, aprendía sobre fibras, colorantes, matemática de los patrones, economía de intercambios y hasta diplomacia para negociar con proveedores. Era educación multidisciplinaria,
disfrazada de aprendizaje de oficio. Registros de ferias medievales muestran niños de 8 años negociando precios, evaluando calidad de mercaderías y hasta detectando fraudes en transacciones comerciales. Desarrollaban intuición para lectura de personas y situaciones que hoy asociamos apenas con negociadores experimentados. Pero aquí está el plot twist más perturbador. Estas habilidades no eran consideradas excepcionales en la época. Era el desarrollo mental estándar esperado de cualquier niño que quisiera sobrevivir hasta la edad adulta. Lo que hoy llamamos superdotación era simplemente competencia básica medieval. Comparen con el sistema educacional moderno, donde los niños pasan 12 años aprendiendo información abstracta que pueden nunca usar, mientras no saben ni cocinar un huevo o hacer cuentas básicas sin calculadora. ¿Quién está preparando mejor a los niños para la vida real? La capacidad de concentración de estos niños era sobrenatural por los estándares modernos. Conseguían enfocarse en tareas complejas por 6 a 8 horas seguidas sin distraerse, porque distracción significaba error, y error significaba consecuencias reales para ellos y sus familias. Documentos de talleres de iluminación describen niños de 10 años creando ilustraciones detalladas que llevaban semanas para completar, manteniendo precisión y calidad artística que hoy solo vemos en profesionales después de años de entrenamiento. Era paciencia y perfeccionismo desarrollados a través de necesidad, no disciplina artificial. Y hacían esto sin recompensas externas como notas, medallas o reconocimiento. La motivación era intrínseca, hacer bien hecho porque era necesario para la supervivencia y prosperidad de la comunidad. Era ética de trabajo que haría que emprendedores modernos lloraran de envidia. Registros médicos de la época muestran que los niños medievales raramente presentaban síntomas que hoy asociamos con déficit de atención o hiperactividad, no porque esos problemas no existieran, sino porque el ambiente natural exigía y desarrollaba exactamente los tipos de enfoque y autocontrol que el mundo moderno no estimula. El desarrollo del lenguaje era igualmente impresionante. Los niños medievales frecuentemente dominaban 2 o 3 idiomas por necesidad comercial, conseguían comunicarse efectivamente con adultos de diferentes clases sociales y desarrollaban habilidades retóricas a través de tradiciones orales que hoy solo vemos en profesionales de la comunicación. Pero tal vez lo más impresionante fuera la capacidad de innovación dentro de limitaciones extremas. Los niños medievales constantemente inventaban soluciones creativas para problemas prácticos, usando apenas materiales disponibles localmente. Era design thinking, aplicado bajo presión de supervivencia. Documentos de inventarios muestran herramientas y técnicas desarrolladas por niños que después eran adoptadas por adultos y comunidades enteras. Era innovación de abajo hacia arriba, donde la necesidad de contribuir con la familia forzaba desarrollo de creatividad práctica excepcional. Y aprendían a lidiar con incertidumbre y riesgo, de forma que haría que CEOs modernos quedaran impresionados. Cada decisión tenía consecuencias reales e inmediatas, entonces desarrollaban naturalmente habilidades de evaluación de riesgo, planeamiento contingencial y adaptabilidad que hoy se enseñan en MBAs ejecutivos. La inteligencia emocional se desarrollaba a través de vida comunitaria intensa. Los niños medievales necesitaban entender y navegar relaciones complejas en comunidades pequeñas, donde conflictos podían tener consecuencias fatales. Era diplomacia aplicada desde la infancia. Registros de disputas legales muestran niños de 12 años sirviendo como testigos creíbles, mediadores en conflictos familiares y hasta consultores en cuestiones técnicas específicas. Era reconocimiento social de que desarrollo mental acelerado creaba competencias reales, no apenas conocimiento académico. Lo más fascinante es que todo ese desarrollo acontecía naturalmente a través de participación en la vida real de los adultos. No había separación artificial entre mundo infantil y mundo adulto. Los niños crecían inmersos en la realidad completa, desarrollando gradualmente las habilidades necesarias para asumir responsabilidades totales.
Suscríbanse al canal, porque la próxima parte va a revelar cómo estas super niños medievales lidiaban con trauma, muerte y violencia, de forma que haría que psicólogos modernos reescribieran manuales sobre resistencia infantil. Spoiler: desarrollaban fuerza mental que hacía que adultos modernos parecieran emocionalmente frágiles. Y antes de que romanticen demasiado la infancia medieval, recuerden, eran obligados a desarrollar estas habilidades porque la alternativa era muerte. No tenían opción entre ser competente o ser protegido. Tenían que ser competente para sobrevivir. Si se impresionaron con las habilidades físicas y mentales de los niños medievales, prepárense para descubrir que emocionalmente eran aún más extraordinarios. Un niño de 8 años en la Edad Media lidiaba con muerte, violencia y trauma de forma que haría que adultos modernos necesitaran años de terapia. Y no eran insensibles. Eran resistentes de maneras que nuestra sociedad moderna perdió completamente. Entran en pánico cuando se les descarga el celular o cuando el internet anda lento. Un niño medieval despertaba todos los días sabiendo que la mitad de sus hermanos podría morir antes de los 10 años, que ataques de bandidos o animales salvajes eran posibilidades reales y que un invierno riguroso podría matar a toda la familia de hambre. Y aún así, conseguían mantener estabilidad emocional y optimismo, que haría que coaches de vida moderna parecieran amateurs. Pero aquí está lo que va a destruir su percepción sobre salud mental infantil. Registros de la época muestran que ansiedad crónica, depresión infantil y ataques de pánico eran extremadamente raros entre niños medievales, no porque vivieran vidas fáciles, sino porque desarrollaban mecanismos de enfrentamiento reales que funcionaban para amenazas reales. Documentos de 1267 describen cómo niños que presenciaban batallas, ejecuciones públicas o epidemias mortales conseguían procesar esas experiencias y continuar funcionando normalmente en cuestión de días. Comparen esto con niños modernos que quedan traumatizados por ver una película de terror o presenciar una discusión entre adultos. La diferencia no era que los niños medievales fueran más duros, era que eran preparados desde pequeños para enfrentar la realidad brutal del mundo, mientras niños modernos son protegidos de cualquier incomodidad hasta que la vida real los golpea como un tren descontrolado. Y aquí viene la parte más fascinante: aprendían a lidiar con la muerte como parte natural de la vida. Registros de cementerios muestran que los niños participaban activamente de rituales funerarios, ayudaban a preparar cuerpos y hasta cuidaban de parientes moribundos. Era educación sobre mortalidad que creaba perspectivas sobre la vida imposible de replicar artificialmente. ¿Se imaginan a un niño de 7 años hoy cuidando calmamente de un abuelo moribundo, sabiendo exactamente qué hacer y cuándo hacerlo? Para los niños medievales, esa era responsabilidad normal que enseñaba compasión, coraje y aceptación de la realidad de formas que ninguna terapia moderna puede enseñar. Díganme en los comentarios, ¿creen que niños protegidos de toda dificultad desarrollan más o menos resistencia emocional que niños que enfrentan desafíos reales desde pequeños? Porque los datos históricos son bien claros sobre esto. Manuscritos de monasterios describen programas de fortalecimiento espiritual para niños huérfanos que incluían meditación sobre muerte, ejercicios de aceptación de sufrimiento y prácticas de gratitud que harían que mindfulness moderno pareciera superficial. Era desarrollo de inteligencia existencial a través de confrontación directa con realidades fundamentales. Lo más impresionante es que conseguían mantener esperanza y alegría aún en circunstancias que consideraríamos desesperadas. Registros de fiestas medievales muestran niños jugando, riendo y celebrando con intensidad que adultos modernos raramente experimentan, aún teniendo mucho más confort material. Era como si la proximidad constante con muerte, dolor y pérdida enseñara a valorar momentos de alegría de forma más profunda. No necesitaban estimulación artificial constante, porque sabían que momentos buenos eran preciosos y temporarios. Documentos judiciales relatan casos de niños de 10 años
que perdieron padres, hermanos y casas en ataques o epidemias, pero conseguían reorganizarse emocionalmente y asumir responsabilidades familiares en cuestión de semanas. Era capacidad de adaptación que haría que psicólogos de trauma modernos quedaran perplejos y desarrollaban esto a través de comunidad, no aislamiento. Diferente de la terapia moderna que trata trauma individualmente, los niños medievales procesaban experiencias difíciles a través de rituales comunitarios, narrativas compartidas y apoyo colectivo que integraban sufrimiento individual en contexto social mayor. Registros de villas describen cómo comunidades enteras se movilizaban para cuidar de niños huérfanos o traumatizados, pero no a través de protección excesiva, a través de inclusión activa en responsabilidades y actividades que restauraban sentido de propósito y control. Era tratamiento de trauma que funcionaba porque reconocía que humanos son animales sociales que se curan a través de contribución útil para la comunidad, no a través de aislamiento terapéutico que se enfoca apenas en sentimientos internos. Pero aquí está el plot twist más perturbador. Análisis de cartas y diarios medievales muestran que estos niños relataban niveles de satisfacción con la vida y sentido de propósito significativamente mayores que niños modernos con acceso a tecnología, educación y confort material incomparablemente superiores. La explicación es simple: sabían que eran necesarios. Cada niño medieval sabía que su contribución era esencial para supervivencia de la familia y comunidad. Era sentido de propósito que niños modernos pasan décadas buscando en terapias, cursos y experiencias artificiales. Comparen con niños modernos que crecen siendo protegidos de responsabilidades reales, entonces llegan a los 18 años sin saber cuál es su papel en el mundo, y pasan años en crisis existencial tratando de descubrir cuál es el sentido de la vida. Documentos de corporaciones de oficio muestran niños de 9 años que ya sabían exactamente cuál sería su profesión, cómo contribuirían para la sociedad y qué legado dejarían para próximas generaciones. Era claridad de propósito que eliminaba ansiedad existencial que aflige masivamente a jóvenes modernos. Y aprendían a lidiar con dolor físico de forma que haría que atletas profesionales quedaran impresionados. Sin analgésicos modernos, los niños medievales desarrollaban tolerancia natural al dolor y técnicas mentales de control que hoy solo vemos en practicantes avanzados de meditación o artes marciales. Registros médicos describen niños pasando por procedimientos que hoy exigirían anestesia general, manteniendo conciencia y cooperación. Era control mental sobre sensaciones físicas, desarrollado a través de necesidad, no entrenamiento especializado. Pero tal vez lo más impresionante fuera cómo lidiaban con miedo. Vivir en un mundo donde predadores, bandidos, enfermedades y desastres naturales eran amenazas constantes, exigía desarrollo de coraje que iba mucho más allá de no tener miedo. Era capacidad de funcionar efectivamente aún con miedo. Documentos militares muestran niños de 12 años sirviendo como mensajeros en zonas de guerra, navegando territorios peligrosos y tomando decisiones bajo presión que determinarían vida o muerte de adultos. Era coraje funcional, no imprudencia juvenil, y conseguían hacer esto porque tenían sistemas de creencias que daban significado al sufrimiento, sea a través de religión, tradiciones familiares o filosofías comunitarias. Los niños medievales crecían con frameworks mentales que transformaban dificultades en oportunidades de crecimiento o demostración de carácter. Comparen con niños modernos que crecen en sociedades que prometen que la vida debería ser fácil y confortable. Entonces, cualquier dificultad real es vista como injusticia intolerable en lugar de oportunidad de desarrollo de fuerza interior. La capacidad de gratitud de estos niños era sobrenatural por los estándares modernos. Registros de festivales muestran niños celebrando con alegría genuina cosas que hoy consideraríamos básicas: una comida completa, ropa limpia, una noche sin peligro. Era perspectiva que venía de conocer íntimamente la alternativa. Cuando sabes cómo es tener hambre real,
frío real o miedo real, aprecias profundamente momentos de seguridad, calor y abundancia, de forma que personas que nunca pasaron por privación no consiguen comprender. Suscríbanse al canal, porque la parte final va a revelar cómo toda esa preparación para supervivencia creaba adultos medievales con características que harían que humanos modernos parecieran una especie diferente. Spoiler. Tal vez ellos eran más humanos en el sentido evolutivo de lo que somos hoy. Y antes de que sientan pena de los niños medievales por perder la inocencia, consideren esto. Crecían sabiendo que eran capaces de enfrentar cualquier desafío que la vida trajera. ¿Cuántos niños modernos tienen esa confianza fundamental en sus propias capacidades? Después de todo lo que descubrieron sobre niños medievales, bebiendo cerveza nutritiva en el desayuno, desarrollando fuerza física sobrehumana, adquiriendo conocimientos de supervivencia que harían que ingenieros modernos sudaran frío y cultivando resistencia mental que eliminaría la necesidad de terapeutas, llegó la hora de enfrentar la verdad más perturbadora de todas. Tal vez ellos eran más humanos, en el sentido evolutivo de lo que somos hoy. Viven en una sociedad que considera normal que los niños pasen 12 años estudiando información abstracta que nunca usarán, desarrollando ansiedad por situaciones que no amenazan físicamente sus vidas y llegando a la edad adulta sin saber ejecutar una sola habilidad esencial para supervivencia real. Mientras tanto, un niño medieval de 10 años era más competente para enfrentar el mundo real que la mayoría de los adultos modernos con educación superior. Pero aquí está la pregunta, que los va a hacer repensar todo sobre progreso humano. ¿Evolucionamos o involucionamos como especie? Creamos una sociedad tan artificialmente protegida que estamos perdiendo características fundamentales que nos definieron por miles de años. Análisis comparativos de desarrollo humano muestran que los niños medievales alcanzaban madurez física, mental y emocional años antes que niños modernos, no por presión social artificial, sino porque desarrollaban naturalmente las capacidades que nuestra genética espera desarrollar cuando estimulada adecuadamente. La neuroplasticidad infantil estaba siendo maximizada a través de desafíos reales y constantes. Cada día exigía aprendizaje nuevo, adaptación rápida y solución de problemas con consecuencias tangibles. Era educación que moldeaba cerebros para ser máquinas de supervivencia y adaptación. Comparen con niños modernos que pasan años en ambientes controlados, previsibles y artificiales. Sus cerebros se desarrollan optimizados para funcionar en aulas y oficinas, pero quedan completamente perdidos cuando enfrentan situaciones que exigen improviso, resistencia física o toma de decisión bajo presión real. Documentos de viajeros de la época describen cómo adultos medievales conseguían caminar 50 kilómetros por día cargando equipamientos, trabajar 14 horas en condiciones adversas y aún mantener buen humor y solidaridad social. Era resistencia humana que hoy solo vemos en atletas de élite después de años de entrenamiento especializado. Pero hacían esto como rutina normal, no como performance excepcional. Era simplemente como cuerpos humanos funcionaban cuando desarrollados en ambientes que exigían capacidad máxima en lugar de confort máximo. Díganme en los comentarios, ¿creen que humanos modernos son versiones mejoradas o degradadas de nuestra especie comparado con medievales? Porque cuanto más datos analizo, más cuestiono si llamamos de progreso, lo que puede ser involución disfrazada. Y no era solo capacidad física, era integración total de todas las habilidades humanas. Los medievales desarrollaban simultáneamente fuerza, agilidad, inteligencia práctica, resistencia emocional, creatividad, cooperación social y espiritualidad aplicada. Era desarrollo humano integral que nuestra sociedad especializada fragmentó completamente. Hoy tenemos atletas que son físicamente impresionantes, pero emocionalmente inmaduros. Intelectuales brillantes que no consiguen cambiar un neumático. Terapeutas que entienden psicología, pero entrarían en pánico si tuvieran que sobrevivir 3 días en la naturaleza. Especialización que creó humanos incompletos.
Los medievales eran generalistas competentes en todas las áreas esenciales de la experiencia humana. Era como si cada persona fuera una navaja suiza biológica capaz de funcionar en cualquier situación que la vida presentara. Registros de comunidades medievales muestran niveles de cooperación social que harían que sociólogos modernos quedaran perplejos. Personas que conseguían trabajar juntas efectivamente, aún discordando personalmente, resolver conflictos sin autoridades externas y mantener cohesión comunitaria a través de crisis que destruirían sociedades modernas. Era inteligencia social desarrollada a través de necesidad de supervivencia colectiva. Cuando tu grupo es tu única protección contra mundo hostil, aprendes rápidamente a navegar diferencias personales y enfocarte en objetivos comunes. Comparen con sociedades modernas donde personas entran en conflicto irreparable por divergencias políticas. No consiguen cooperar en proyectos simples sin jerarquías impuestas y necesitan leyes detalladas para regular comportamientos que deberían ser obvios para cualquier humano socializado adecuadamente. Pero tal vez el aspecto más impresionante de la humanidad medieval fuera la integración de significado existencial en la vida práctica. No separaban trabajo de propósito o supervivencia de espiritualidad. Cada acción tenía significado que conectaba individuo con comunidad, naturaleza y cosmos. Documentos religiosos y seculares de la época muestran personas viviendo con sentido de propósito y conexión que elimina las crisis existenciales que afligen masivamente a humanos modernos. No porque fueran ingenuos o supersticiosos, sino porque tenían frameworks mentales que integraban experiencia humana en narrativas coherentes. Era salud mental, que venía de vivir vidas integradas donde cada aspecto de la existencia tenía lugar y función definidos. Diferente de la fragmentación moderna, donde personas pasan décadas encontrándose porque crecieron desconectadas de papeles sociales, responsabilidades reales y tradiciones que daban estructura a la experiencia humana. Y conseguían esto sin sacrificar individualidad. Registros personales muestran que personas medievales desarrollaban personalidades distintas, talentos únicos y contribuciones específicas dentro de estructuras comunitarias que valoraban diversidad funcional en lugar de uniformidad artificial. Era como orquestas donde cada músico tenía papel específico, pero todos contribuían para armonía mayor. Diferente de la sociedad moderna, que promueve individualismo, que frecuentemente resulta en aislamiento y competición destructiva en lugar de cooperación productiva. Análisis de longevidad muestran que, cuando medievales sobrevivían a las enfermedades infecciosas de la época, frecuentemente vivían tanto como humanos modernos, pero con mejor calidad de vida. Menos enfermedades degenerativas, menos problemas de salud mental, menos disfunciones sociales. Era como si desarrollar capacidades humanas completas creara resistencia natural a muchos problemas que hoy tratamos como consecuencias inevitables del envejecimiento. Cuerpos usados integralmente se mantenían funcionales más tiempo. Mentes estimuladas constantemente permanecían ágiles. Propósito existencial mantenía motivación para vivir. Pero aquí está la reflexión más profunda. Conseguían todo esto en mundo objetivamente más peligroso, más difícil y más impredecible que el nuestro. Si medievales podían desarrollar capacidades humanas extraordinarias en condiciones adversas, ¿qué dice eso sobre nuestro potencial desperdiciado en condiciones ideales? Tal vez la pregunta no sea si queremos volver a la Edad Media. Obviamente no queremos abrir mano de medicina moderna, tecnología útil o derechos humanos. La pregunta es, ¿cómo podemos integrar lecciones medievales sobre desarrollo humano integral en contexto moderno? ¿Cómo crear ambientes que estimulen niños a desarrollar capacidades físicas, mentales y emocionales completas sin exponerlos a peligros innecesarios? ¿Cómo equilibrar protección necesaria con desafíos que promuevan crecimiento real? La respuesta puede estar en reconocer que humanos evolucionaron para ser resistentes, competentes y adaptables. Nuestra genética espera estímulos que desarrollen esas características.
Cuando privamos niños de esos estímulos, en nombre de la protección, podemos estar perjudicando su desarrollo fundamental. No se trata de romantizar dificultades medievales, sino de entender que desarrollo humano óptimo requiere equilibrio entre seguridad y desafío, protección y responsabilidad, confort y crecimiento. Los niños medievales que bebían cerveza en el desayuno no eran productos de época menos civilizada. Eran ejemplos de cómo humanos se desarrollan cuando ambiente exige y apoya expresión completa de potencial biológico y psicológico. Nos muestran que somos capaces de mucho más de lo que nuestra sociedad actual permite o incentiva. Son recordatorios vivos de que humano es una categoría mucho más impresionante de lo que generalmente imaginamos. Tal vez la verdadera pregunta no sea, ¿le darías cerveza a tu hijo en el desayuno?, sino, ¿dejarías que tu hijo desarrolle las capacidades extraordinarias que todo humano posee cuando adecuadamente desafiado y apoyado? Porque al final, elegir entre seguridad artificial y crecimiento real puede ser la decisión más importante que hacemos sobre el futuro de nuestra especie. Y los niños medievales, con toda su cerveza matutina y responsabilidades imposibles, pueden haber encontrado equilibrio que perdimos completamente. Suscríbanse al canal si esta jornada a través de la infancia medieval cambió su perspectiva sobre desarrollo humano, educación moderna y potencial desperdiciado de nuestra especie. Y díganme en los comentarios, después de todo lo que descubrieron, ¿creen que somos versiones mejoradas o degradadas de nuestros ancestros medievales? Porque honestamente, cuanto más estudio el pasado, más cuestiono si llamamos de progreso lo que puede ser el mayor experimento social fracasado de la historia humana. ¿Qué dirías si te contara que durante más de 1000 años, darle cerveza a un niño de 5 años en el desayuno no solo